La chica, que era más o menos de la misma altura, refunfuñó un poco, pero la siguió obedientemente. Entró en la habitación obedientemente. Él lo observó hasta que la perdió de vista antes de suspirar. Las acciones de Pure habían sido claras desde hace tiempo. Era evidente que él ya no era la primera en la mente de la chica, porque si ella seguía siendo la número uno, la decisión no sería difícil y la disculpa nunca llegaría a sus oídos. A partir de ahora solo quedaba qué planeaba hacer con ella, con su exnovia, en esta situación. ¿Se rendiría y se alejaría de ellos lo más posible, o intentaría aferrarse a la otra persona una vez más? La relación entre ella y Pure surgió de forma tan abrupta. Cuando llegó el momento, al final no podía ser muy diferente de cómo empezó. La primera noche que se conocieron, quedó tan cautivada por la belleza y el encanto de la otra persona que su corazón vaciló. Vio el secreto que la hermosa mujer intentaba ocultar, pero no podía apartarlo. Las palabras coquetas le hicieron caer voluntariamente en la trampa. En el caso de Love, comenzó con un gusto por la mujer, pero con el tiempo su fugaz emoción se convirtió en un amor del que ya no podía escapar. A los jóvenes les encantaba la emoción. Pure siempre lo decía. Vivían con despreocupación. La guapa mujer mayor se quejó con ella muchas veces, pero Love no pudo negar la acusación. Enamorarse de Pure no fue nada difícil. A estas alturas, esa mujer guapa debe estar pasando tiempo feliz con alguien más. Eran perfectas la una para la otra en todos los sentidos. Y lo más importante, la cuñada de Love era la persona a la que Pure amaba con todo su corazón. Solo por esta razón, que solo había venido en busca de una aventura fugaz, fue suficiente para destrozarla. Love ni siquiera necesitó buscar una forma de defenderse. Se acabó la diversión, se acabó la emoción. La soledad ha llegado a su fin y Love y Pure deben seguir caminos separados. Era lo correcto, pero la persona que ya se había enamorado no podía sonreír con tanta facilidad. Incluso lloró una y otra vez pensando en ella. ¿Qué pasa, Love? Mi madre dijo que su hija ha estado sentada, aturdida, todo el día. Preguntó a su hermano mayor con su voz grave. Se dejó caer en el asiento frente a ella. La zona junto a la gran piscina era otro lugar donde ella y su hermano Lance solían sentarse a conversar, porque siempre que algo le preocupaba, Love solía alejarse de la gente de la casa y buscar un espacio tranquilo. El joven que está delante de ella tiene el mismo hábito. Pure bajó la mirada al suelo, insegura. Sus piernas se paseaban de un lado a otro, cerca de la puerta principal de la casa, donde una vez compartió recuerdos con alguien. Recuerdos que había dejado atrás, dejando a esa persona. La confusión y el caos que Pure había enfrentado antes la habían llevado a aislarse y reflexionar profundamente. Sus amigos la regañaban, se burlaban de ella y la animaban a actuar. En sus 28 años de vida nunca se había sentido tan insegura. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.